Bienvenido leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿cuál es el aroma que más te gusta? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Hay asesinos en la historia que con el pasar de los años se vuelven mediáticos por la magnitud de los crímenes que cometieron a lo largo de su vida, pero es bastante inusual encontrarse con criminales que antes incluso de perpetrar sus asesinatos más reconocidos hubieran alcanzado un nivel de fama considerable. Si bien es cierto que la mayoría de estos sujetos suelen tener personalidades perturbadoras y parecen salidos de los relatos más siniestros de un cuento de terror, no todos son así. Hay asesinos que gracias a su atractivo físico y a su carisma desarrollan capacidades prominentes de manipulación y logran adeptos y admiradores a donde quiera que van. Incluso en ocasiones su prontuario de crímenes los precede y les da fama, cual si fueran una especie de antigalán. El día de hoy hablaremos de uno de estos homicidas que se aprovechaba de su carisma para engañar y asesinar a sus víctimas. Un sujeto que además tenía el don de la versatilidad y se adaptaba a su entorno con una capacidad casi camaleónica, que durante años acechó varias de las playas turísticas más concurridas del sudeste asiático. El día de hoy, leyendas, hablaremos de la vida de Charles Sobhraj, así que sin más dilaciones, comencemos con el relato. Charles rompía con todas las leyes que existían, contrabandeaba, traficaba con sustancias y robaba todo al que se le atravesara. Todo esto en compañía de su mujer. El protagonista de esta historia que narraremos es un completo villano, uno de los criminales más versátiles de la historia, pero no siempre fue así, al menos en su primera infancia no lo fue. Sus padres lo bautizaron con un nombre un poco complejo de pronunciar, así que para efectos prácticos nosotros lo llamaremos simplemente Charles Sobhraj. Su nombre completo te lo dejaré aquí en pantalla. Charles nació el 6 de abril de 1944 en Saigón, hoy en día parte de Vietnam, pero en aquella época hacía parte de la India. Desde el momento en que el pequeño Charles fue concebido, sus padres ya no tenían una buena relación. Había muchas peleas y también bastante violencia, razón por la que su madre, cansada de los abusos de su pareja, decidió partir con su hijo a Francia. Una vez allí en el viejo continente, buscando más oportunidades para ella y para su hijo, su madre empezó a trabajar y en menos tiempo del que había imaginado, se vio inmersa en una nueva relación. Poco tiempo después se casó y tuvieron una nueva familia. Esto, a ojos del pequeño Charles, fue considerado como una especie de rechazo hacia su persona. No podía quitarse de la cabeza que su padre se había deshecho de él como si se tratara de cualquier tipo de basura, y ahora su madre se casaba con otro hombre. Todo en su cabeza parecía indicarle que no era importante para el mundo, y esta sensación fue un aumento cuando empezaron a nacer sus hermanastros. El carácter del muchacho se empezó a hacer cada vez más taciturno y no se comunicaba con nadie, pero como su madre y su padrastro estaban demasiado ocupados en el cuidado de los otros niños, no se preocuparon en los sentimientos de Charles. A pesar de tener a su madre en casa todo el tiempo y a su padrastro, que a ojos de él era un simple desconocido que habitaba su misma casa, Charles se crió en la más absoluta soledad, en esa soledad que a pesar de tener a cientos de personas a su alrededor, no logra sentirse comprendido por nadie.
A partir de ese temprano descubrimiento, Charles empezó a tomar caminos bastante erráticos desde una edad muy temprana. Mucho antes de llegar siquiera a los 15 años, el joven ya se había interesado por cometer delitos menores. Robaba en pequeños negocios las golosinas que sus padres no le daban. Se hacía con los juguetes que siempre le habían interesado e incluso engañaba a compañeros de clase para robarles el dinero. Estos delitos, en principio inocentes y causados por un pequeño que buscaba llenar sus vacíos de alguna forma, fueron creciendo. De los dulces y los juguetes, rápidamente pasó a robar automóviles y antes de llegar a los 18, el joven había estado varias veces en reformatorios. Y no mucho después de cumplir la mayoría de edad, el joven fue encarcelado por robo de autos. Así transcurrieron los primeros años de este joven que, sin saberlo, algunos años más adelante se convertiría en uno de los homicidas más famosos y tal vez uno de los que más provecho le sacó al hecho de serlo. Lejos de lo que podría creerse, para Charles la prisión no fue ni por asomo una experiencia traumática. Para él fue algo así como un suceso provechoso, ya que se dio cuenta que poseía un potente don que le servía en adelante para llevar a cabo sus macabras hazañas. Charles en prisión se dio cuenta que poseía un gran carisma, y eso hacía que tanto presos como guardias lo apreciaran y respetaran. Gracias a estos factores, su estancia en prisión fue casi lujosa. Tuvo privilegios que muchos otros presos no tenían y además logró hacer bastantes amistades que lo llevarían a vivir mucho mejor de lo que había vivido hasta ahora a lo largo de toda su vida. Cuando salió de prisión luego de algunos meses, en la calle no lo esperaba su familia, lo esperaban todas las amistades que había hecho en prisión, con tan buena suerte que muchos de ellos eran personas privilegiadas y con mucho dinero e incluso que tenían relación con ciertas esferas de poder en Francia. Gracias a su atractivo y a estas amistades, empezó a tener mucho éxito con las mujeres y frecuentaba bares y fiestas lujosas. Pero esta nueva vida de lujos y de placeres no lo alejó nunca de los crímenes. Veía a esas amistades como un medio más para seguir cometiendo sus crímenes. Ni quienes se consideraban sus amigos estaban exentos de ser sus víctimas, pues a veces, después de haberse ganado su confianza, les robaba cuantiosas sumas de dinero o los utilizaba para otros fines que le fueran más propicios. Para un hombre como Charles, la palabra lealtad era solo un montón de letras juntas que no representan nada. Para él lo único que valía la pena y su interés era su ambición y su deseo insaciable de cometer nuevos delitos. En una de las tantas fiestas a la que asistió Charles, conoció a la única mujer que consideró distinta de todas las otras con las que se había topado a lo largo de su vida. Chantal Campagnan era una mujer bellísima, de una familia muy acomodada económicamente que le brindaba todas las facilidades. Después de esa fiesta, los dos jóvenes empezaron a salir y el amor surgió rápidamente. Charles se enamoró profundamente de ella, casi hasta la obsesión, y ella no tenía ojos para nada más en la vida que no fuera este joven malhechor al que su familia veía con absoluta reprobación y no veían con buenos ojos la relación que sostenía con el joven. Pese a ello, Chantal tomó la decisión de casarse con Charles. Sin embargo, pocos días antes de su boda, Charles es arrestado por todos los crímenes que había cometido y por el robo de un auto. Su nueva estancia en la cárcel tampoco supuso para Charles una experiencia traumática. Hacía amistades con muchísima facilidad y siempre lo trataban bien en todas las prisiones a las que ingresaba. Gracias a la ayuda de su rica y hermosa prometida Sauvage, salió después de algunos meses de prisión y, por increíble que parezca, Chantal estaba esperando para poder llevar a cabo su matrimonio.
Las presiones de su familia no importaron y la boda se consumó. Una vez se hicieron marido y mujer, Charles le propuso a su mujer que escaparan al sur del continente asiático. Chantal, loca como estaba por su esposo, no dudó un segundo y juntos emprendieron su viaje. Después de un tiempo tuvieron su primera y única hija, la que llamaron Usha. Al día de hoy no se sabe con certeza cómo se desarrolló la vida de esta pareja una vez llegaron al continente asiático. Lo único que parece ser claro es que sus actividades continuaron rompiendo las leyes de todos los lugares a los que llegaban, pues la pareja cambiaba de residencia con mucha frecuencia. Si el primer talento que Charles reconoció fue el del carisma, el segundo que asimiló fue la versatilidad. Charles rompía con todas las leyes que existían, contrabandeaba, traficaba con sustancias y robaba todo al que se le atravesara. Todo esto en compañía de su mujer. Pero durante este tiempo, Charles reconoció a una población que le era particularmente fácil de engañar: los mochileros y turistas que viajaban durante los 60 y 70 en busca de particularidad. Ubicado en Bangkok, Tailandia, Sobrang estafaba a cuanto turista se cruzaba, pero no solo los dejaba sin sus pertenencias. Una de las tácticas que el delincuente utilizaba para no ser capturado consistía en robarles los pasaportes a los turistas, el viajar de un país al otro en todo el sudeste asiático para así no poder ser detectado. El hombre se aprovechaba de los pobres procesos de comprobación de identidad para seguir haciendo lo que quería. Durante los años 70 cayó preso en una ocasión en la India, pero no duró mucho tiempo en prisión, ya que fingiendo un dolor abdominal logró escapar. Mientras tanto, Chantal sentía cada vez que el hombre con el que se había casado era todo menos lo que ella había esperado. Charles era un compulsivo, sus crímenes no se detenían nunca, así que cuando meses después el hombre volvió a ser arrestado, decidió volver a Francia junto con su hija, pero en esta oportunidad tampoco pasó demasiado tiempo en prisión. La misma técnica, esta vez en Kabul, Afganistán, le sirvió para escapar. A partir del año 1975, Charles adoptó un nuevo nombre, Alain Gauthier. Decía que se dedicaba principalmente a compraventa de piedras preciosas y se ubicó principalmente en un lugar al que solían llamar el Sendero Hippie, un lugar en el que muchos occidentales visitaban buscando elevación espiritual, pero también con el afán de buscar nuevas aventuras exóticas en tierras distintas. Para Charles, ahora Alain, estos individuos eran para su gusto las presas absolutamente perfectas, pero para este trabajo el hombre necesitó de apoyo y en una de sus andadas en Tailandia conoció a Marie-André Leclerc, una mujer canadiense que se enamoró perdidamente de él y que se convirtió en su cómplice. Más tarde, la pareja conocería a un hombre de nacionalidad india sin escrúpulos y sediento de sangre. Los tres se convirtieron en el terror de los turistas de toda la zona del sudeste asiático. No se sabe tampoco con exactitud en qué momento los asesinatos comenzaron. Se conoce la manera en la que el grupo operaba. Charles y Marie hablaban varios idiomas y gracias a su físico pasaban como amables hogareños que se habían trasladado a la región hacía algunos años. Lo primero que hacían era acercarse a los turistas, se ganaban su confianza hablándoles de la región y ofreciéndoles trago. Y una vez tenían la confianza, los invitaban a la casa. Una vez allí, los sugestionaban con las enfermedades que podían pescar al ser extranjeros. Y mientras charlaban amenamente, en el licor les iban dando diferentes venenos o somníferos que hicieran que los turistas se sintieran mal de salud. Después les ofrecía su hogar para que se recuperaran y luego semanas de extorsionarlos y de aprovecharse de sus identidades y de sacar todo el dinero que tenían, se deshacían de ellos. El encargado de hacer el trabajo sucio sería el hombre de nacionalidad hindú. Se cree que el prontuario criminal de Charles
fue de cerca de 12 personas, pero podrían ser hasta 20. Durante todo este tiempo las autoridades locales no habían sospechado que los muertos pudieran ser producto de asesinatos. Al ver que se trataban de extranjeros, no hacían demasiadas averiguaciones, ya que les traería demasiados problemas. Así que los declararon muertos según la circunstancia que más coherente les parecía. Si el cuerpo había sido encontrado en el agua, ahogado. Si se había encontrado entre la vegetación, sobredosis. La negligencia de las autoridades nunca los llevó a sospechar, sino hasta que la carta de unos padres preocupados llegó a la embajada holandesa de Tailandia. Uno de los funcionarios se obsesionó con averiguar el paradero de los desaparecidos y luego de muchos papeles y trámites los encontró en una morgue. Poco tiempo después le informaron que los pasaportes de las personas habían sido utilizados y la pista lo llevó tras un hombre que se hacía llamar Alain Gauthier. Gracias a la denuncia del hombre, al poco tiempo, Charles fue puesto bajo prisión en la India y mientras tanto en Tailandia le esperaban para poder condenarlo a cadena perpetua. Pero Charles fue más inteligente. Faltando un mes para salir de prisión, escapó de la cárcel, se fue de fiesta y se dejó atrapar nuevamente. Así le dieron 10 años más de prisión en la India y por vencimiento de términos en Tailandia no pudieron ponerlo tras las rejas. Charles Sobhraj regresó a Francia y muchos ya conocían todas sus aventuras, incluso antes de sus últimas hazañas. Era una especie de famoso del crimen al que algunos admiraban y otros repudiaban. Aparecía en la televisión y daba entrevistas. Muchas personas querían escribir acerca de su vida y él se lucraba de toda su vida criminal y de cómo había salido impune. En 2013, por propio ego, viajó a Nepal. En ese país una persona lo reconoció como el responsable de varios crímenes que se habían cometido al menos hacía 30 años y lo denunció ante las autoridades. Al poco tiempo fue capturado y juzgado. El resultado: cadena perpetua. Hoy en día Charles pasa sus días en una cárcel de Nepal, aunque con ciertos lujos gracias a todo el dinero que ha hecho con su fama de criminal. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Espero que hayas disfrutado el caso tanto como yo. Te invito a que me dejes tus impresiones en la caja de comentarios y como siempre, recuerda que te habló tu amigo Tesla y que las dudas te acompañen.